Hola, mi nombre es Roger Beltrán, creador de Construyendo en Notion y hoy en este video vamos a explorar la plantilla premium de gestor de proyectos y tareas construida en Construyendo en Notion. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios si ya utilizas Notion. Siempre he sido una persona con muchas ideas y que siempre está pensando en qué cosas nuevas puedo aprender y en qué cosas nuevas puedo hacer. Esto puede ser una ventaja al inicio, pero después también puede convertirse en un pequeño problema. Se convierte en un pequeño problema cuando tú no logras centralizar toda esa información y tal vez trabajas a lo que vayas pensando. Es decir, estoy aquí trabajando, grabando este video y tal vez se me ocurre que sería una buena idea generar un formulario para que las personas me escriban. Dejo lo que estoy haciendo a un lado y me voy a hacerlo. Esto me genera un multitasking que no es bueno y que va a afectar un poco mi ritmo de trabajo. Partiendo de allí, cuando empecé a usar Notion, me di cuenta que era una plataforma que me permitía condensar toda esa información que tenía regada en diferentes plataformas. Desde allí empecé a buscar la forma de que fuera lo más óptimo posible para poder administrar y procesar toda esa información. Llegué a ver muchísimos videos de sistemas GTD, de ordenar por bloques, etcétera, hasta que llegué a la conclusión de que debía construir mi propio sistema. Eso no quiere decir que este sistema te funcione, sin embargo, creo que es un punto de partida muy interesante para que puedas desarrollar un sistema a tu medida. De acuerdo a lo anterior y con intención de poder apoyar además a más personas a poder salir de ese bucle de tener toda la información regada y no tener como nuestras ideas centradas, he creado esta plantilla en la cual podemos gestionar no solamente nuestras tareas, sino también proyectos. Y aquí vamos a ver una diferencia bastante grande entre qué es una tarea y qué es un proyecto. Esa es la primera parte de nuestra plantilla, definiciones claves. Antes de esto, vas a encontrar una página donde te voy a explicar y donde va a estar el tutorial y todos los documentos para conectar tu Telegram o una conversación o un bot de Telegram a tu Notion y que cada nota que tú le envíes a ese bot de Telegram te la guarde en el inbox, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo primero de la plantilla, como te venía diciendo, son los conceptos. Y los conceptos para mí son muy importantes porque son esa lógica que mueven toda la plantilla o todo tu sistema. Y aquí en esta plantilla lo más importante o los conceptos más importantes a conocer son, primero, qué es un proyecto, segundo, qué es una tarea y la diferencia entre ellas. Y vamos a leer un poco de lo que decimos acá. Un proyecto es una meta concreta que requiere más de una acción o más de una tarea para completarse. Puede ser grande o puede ser pequeño, pero siempre tiene un inicio y tiene un fin. Claros ejemplos de esto es, por ejemplo, lanzar mi página web, organizar el viaje a Bogotá, rediseñar la propuesta comercial. Cada uno de estos proyectos tiene tareas que hacen parte de este proyecto. Por eso es un proyecto. En esta plantilla, los proyectos agrupan, como les venía diciendo, tareas relacionadas que muestran al final el porcentaje de avance en ese proyecto de acuerdo a las tareas cumplidas que tú tengas dentro de ese proyecto. Cada proyecto vive conectado a las tareas, a las fechas y a las prioridades para que todo fluya sin perderse en el camino. Ahora, ¿qué es una tarea? Una tarea es una acción puntual y específica que se puede realizar en un solo bloque de tiempo. Si necesitas más de una acción para completarla, probablemente estás frente a un proyecto. Ejemplos, escribir la sección sobre mí de la página web, esto sería parte del proyecto de lanzar mi página web. Llamar al proveedor de impresión, esto haría parte de un proyecto más grande. Subir el video del capítulo 2 a YouTube sería parte de un proyecto de crear mi canal de YouTube. Entonces, en esta plantilla, cada tarea puede tener una fecha, un contexto, un recordatorio y estar vinculada o no a un proyecto. Pero lo que yo te recomiendo es que todas las tareas que generes estén vinculadas a un proyecto. Ya que tenemos claro qué es una tarea y qué es un proyecto, ya lo vamos a ver de una manera más práctica. Vamos a ver dos conceptos muy importantes que fundamentan y tienen los cimientos de esta plantilla o de este sistema. El primero es la roca o las grandes rocas, que es un concepto que viene de Covey y que introduce una metáfora de las grandes rocas para enseñar la importancia de priorizar lo que realmente importa antes de llenar el día con tareas menores
como él las llama, arenas o piedras pequeñas. Las big rocks o las rocas grandes son actividades alineadas con los valores y los objetivos que tenemos por cumplir. La propiedad de roca existe también en nuestra plantilla y define una única tarea diaria que no puede ignorarse, que se le otorga un enfoque y una claridad para generarla y desarrollarla en el día. Y les dejo al final una reflexión que es lo más importante, es que lo más importante sea lo más importante. Para eso utilizamos este concepto de la roca. Y otro es un pilar también de nuestra plantilla y es el inbox o bandeja de entrada, que viene de un concepto de David Allen que sugiere capturar todo lo que ocupa la mente en nuestro día a día en un inbox o en una bandeja de entrada externo, ¿cierto? Porque nuestra mente no está capacitada para poder, digamos que, almacenar toda esa información. Entonces utilizamos una bandeja de entrada externa, en este caso Notion, para capturar esa información, liberar espacio mental y evitar olvidos. La clave está en revisar ese inbox, en procesarlo y pues partiendo de ahí, pues dar organización a todo. Tareas sin contexto, sin fecha y sin recordatorio van al inbox. Es decir, cuando tengas claro una fecha, qué tienes que hacer, de qué contexto es, siempre va al inbox para que no se te olvide. Una vez que se reciba el contexto, la fecha o demás, pues esto se filtra automáticamente y desaparece de tu inbox. Y te dejo una reflexión al final y es que tu mente es para tener ideas, no para retenerlas. Luego de estos conceptos claves o definiciones claves que hemos visto, pues yo en cada sección les voy a dejar unas instrucciones, ¿cierto? Que ustedes pueden borrar después de entenderlas. Sin embargo, lo que vemos aquí, pues primeramente es un gráfico que nos grafica en el eje X o en el eje horizontal las fechas. Estas fechas pueden ser diarias o pueden ser semanales y partiendo de allí nos va a decir cuántas tareas hemos desarrollado o cuántas tareas hay para esa fecha y están categorizadas por si ya se hicieron o si no se han hecho. Esto nos va a dar a lo largo del tiempo un reporte de tu rendimiento y de tu efectividad con el sistema. Al lado izquierdo tenemos unos botones. Básicamente las instrucciones lo que dicen es que cuando yo primo este nuevo botón, pues genero una nueva entrada directamente a mi inbox. Recuerden, el inbox es esa bandeja de entrada donde no hay nada procesado, es decir, no tenemos contexto, no tenemos fecha, etcétera. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo le doy a nueva entrada, lo que esto me genera es una nueva entrada en mi inbox, ¿cierto? Es un botón automático para crearlo. El siguiente me va a crear lo mismo, una tarea, pero con la fecha del día de hoy asignada. Eso quiere decir que va a ir a mi plan de hoy. Y el nuevo proyecto, pues me va a generar un nuevo proyecto que ya como sabemos, si estoy en el inbox y por ejemplo tengo una tarea que se llame viaje a París, pues el viaje a París no depende solamente de una acción, sino de múltiples acciones, por lo tanto se me convertiría en un proyecto. La borraría del inbox y la convertiría a un proyecto a la cual le asociaría las tareas que tiene cada proyecto. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. También aquí tenemos nuestros proyectos, que son los proyectos que hemos creado y el porcentaje de avance de cada uno de ellos de acuerdo a las tareas que se han cumplido. Abajo tenemos la roca del día, que es el concepto que les acabo de explicar, y aparece únicamente la roca del día actual. Ya también vamos a entender un poquito más de este funcionamiento. En la parte derecha vamos a tener primero nuestro inbox, que va a estar en un desplegable. Vamos a abrirlo y en el inbox, como les indiqué, vamos a tener la misma base de datos, todo funciona con dos bases de datos, proyectos y tareas. En el inbox, esta base de datos la vamos a encontrar con algunos filtros, porque el inbox lo que nos interesa que realice es que nos ayude a captar toda esa información. Entonces aquí yo no voy a tener tiempo tal vez de ponerle un contexto, de ponerle una fecha o de asignarle un proyecto. Por lo tanto, el inbox siempre va a estar vacío. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a procesar mi inbox? Por ejemplo, aquí tenemos estas tareas. Vamos a agregar alguna otra tarea, enviar correo. Y por lo general, lo que yo les recomiendo es que en la noche del día anterior o en la mañana del día, ustedes se sienten a planificar el siguiente día o el día. Y pues, digamos que hagan un procesamiento de este inbox. Por ejemplo, tengo que enviar un correo. Tenemos una propiedad de contexto. Aquí tenemos múltiples opciones que son computador, casa, fuera de casa o la roca. Entonces, enviar un correo tiene un contexto que lo puedo hacer en mi computador. Selecciono la opción y automáticamente se me va a desaparecer de mi inbox. Ahora, arreglar lavadora. Puede que yo no le quiera poner un contexto, aunque yo sé que es un contexto de casa. Pero para ejemplificar, le voy a poner que esto lo voy a hacer el 24.
Cuando yo le pongo fecha, automáticamente se desaparece de mi inbox. Ahora, digamos que este ejemplo de nueva entrada es un ejemplo, una prueba que yo tengo que hacer, pero no depende de mí, sino depende que otra persona me diga que la haga. Para esta razón, entonces yo pongo que está en espera porque no depende de mí y le pongo la fecha en la que quiero que el sistema vuelva a recordarme automáticamente que tengo que hablar con esa persona para que me diga si lo hago ya o no. Y por ejemplo, voy a ponerle una fecha, 24. Automáticamente yo le pongo fecha de recordación, se me desaparece. Noten algo, no es requisito que todos los campos estén llenos, porque ya van a ver lo que sucede cada vez que yo lleno un campo. Ahora, como yo ya vacié, digamos que esto es de contexto de la casa y esto es de contexto casa también. Entonces ya tengo mi inbox vacío. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues ya tengo en mi vista o en mi sección de plan de hoy, pues tengo las tareas que tienen la fecha de hoy. Además tengo una fórmula que me dice, hey, esta es la roca. Acá también me aparece, vean. Esta es la roca. Esta es de contexto roca, es del proyecto X y está para la fecha tal. Aquí puedo añadir comentarios o simplemente cuando yo termine esta tarea plan de hoy, pues le doy en este checklist y se me va a desaparecer porque ya la terminé. Si ustedes se dieron cuenta, el porcentaje de mi proyecto también cambió. ¿Por qué? Porque completé esa tarea. Vamos a deshacer un momento. Listo, vea que aquí ya cambió también el proyecto. Y básicamente este va a ser nuestro estatus de completado. Quiero hacerlo por medio de un checklist para que no tengamos muchas propiedades de no iniciado, en progreso, retrasado, sino que sea algo muy sencillo para nosotros. Lo hice, lo completo y le doy check. ¿Qué más secciones tenemos? Bueno, dentro de nuestro plan de hoy tenemos, como les dije, no solamente la vista de lo que tenemos que hacer hoy, sino lo que tenemos que hacer mañana. Inclusive, aquí en la vista de mañana nos van a aparecer, recuerden, los recordatorios de lo que no sabemos todavía que tenemos que hacer, pero que dijimos, hey, recuérdemelo, aquí también va a aparecer. También nos van a aparecer las tareas del día anterior que no cumplimos. Pues esto como para cuestión de que le cambiemos la fecha, porque recuerden, la intención de esto no es ser perfectos, sino tener un seguimiento y un traqueamiento de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Siguiente, tenemos o seguidamente tenemos la lista de tareas. Aquí también hay unas instrucciones de qué es lo que puedes hacer, pero me gustaría explicárselos en este video. En esta vista, lo que tenemos es dos vistas, una de lista de tareas activas y otra de completadas. La primera de lista de tareas activas es una vista Kanban, es decir, un tablero Kanban con tarjetas donde me aparecen por contextos. Entonces aquí me aparece el contexto computador que digo, hey, enviar correo y me dice, hey, usted a enviar correo no le ha puesto una fecha, póngasela. Si ya lo hice, le podría dar clic aquí o si la voy a hacer el día de hoy, simplemente le doy en este botón y me la pone para el día de hoy. Esto, mira, acá me lo puso para el día de hoy. Eso por un lado, ya pues también le pone fecha y cambia la fórmula. Por el otro lado está fuera de casa, entonces aparecen las tareas que se deben hacer fuera de casa, si están a tiempo, si vencen o si ya se realizaron. Si ya se realizaron, pues no van a aparecer aquí. Las que se van a hacer dentro de la casa. Y además de esto, si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de los contextos no aparece la roca. ¿Por qué? Porque la roca debe planificarse antes de iniciar la jornada. Entonces, por ejemplo, si yo inicio la jornada hoy y no tengo una roca, digamos que este no sea roca, sino sea computador, por ejemplo, se van a dar cuenta que aquí no aparece roca, ¿cierto? Pero si yo le digo, hey, esto no es computador, sino esta es la roca, que es esta categoría de acá, pues automáticamente me lo va a poner como la roca. Por eso no aparece aquí. Y en la lista de tareas completadas me van a aparecer las tareas por semana que he completado. Muy sencillo, muy básico para que podamos tener ese seguimiento y desde aquí poder, si ya tenemos esas tareas que las procesamos del inbox, ya sabemos el contexto, pero no sabemos la fecha, pues aquí podemos empezar a planificar nuestro día y ponerle fechas a las tareas que ya hemos procesado de nuestro inbox. Lo siguiente que vamos a encontrar es la categoría o la sección en espera. Aquí van a llegar todos esos ítems que marcamos como en espera y que les ponemos una fecha de recordación. Entonces aquí van a estar todo lo que tenemos que recordar y lo que nos va a recordar en el día, ¿cierto? Además de eso, tenemos un calendario donde nos van a aparecer todas las tareas de los días anteriores que están vencidas, del día actual y de los días siguientes. Aquí tenemos dos vistas, una vista semanal y también tenemos una vista
mensual. Esto pues en pro de poder calcular y ver cómo he gestionado mi semana o mi mes en cuanto a tareas. Básicamente esto es nuestra plantilla. ¿Cómo funciona? Como les dije, pues aquí les dejo algo de información de mi proyecto, de mi persona, de lo que hago y de lo que podemos construir juntos. Al final van a encontrar este desplegable que se llama BD, significa base de datos, y aquí están las bases de datos originales. Una base de datos de tareas y una base de datos de proyectos. ¿Cómo funciona la base de datos de tareas? Pues esta es la principal. En la otra tenemos filtros y por eso es que ustedes a veces no ven información. Y proyectos, pues tenemos los proyectos que creamos, que básicamente para crear un nuevo proyecto, pues le damos clic en el botón, le ponemos un nombre, le ponemos una fecha de inicio, una fecha de fin, y cuando nosotros estemos asignándose estas tareas, que es algo muy importante, por ejemplo, si yo le doy en revisar la web, des en cuenta que esto ya tiene un proyecto, pero si yo voy, por ejemplo, a organizar bases de datos también, si yo voy, por ejemplo, a enviar correo, esta no tiene un proyecto. Recomendación, siempre que tengan tareas, añádala a un proyecto. Si no tiene proyecto, cree el proyecto y empiece a asociar esas tareas. De esa manera usted va a poder tener un seguimiento y un traqueamiento claro y específico de todos sus proyectos y de todas sus tareas. Es un gusto poder compartir esta información con ustedes. Espero que no se me haya escapado nada. Importantísimo que vean el video de cómo conectar tu bandeja de entrada o tu inbox a Notion. Aquí van a poder ver cómo desde una conversación de Telegram poder enviarle un mensaje de cualquier idea que se les ocurra en el día y automáticamente esto va a caer en nuestro inbox. Espero que no se me haya pasado nada. Repito nuevamente, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, por favor háganmela saber en los grupos, háganmela saber por el DM o envíenme un correo electrónico. Mi nombre es Roger Beltrán, esto es Construyendo el Notion y espero que disfruten de esta plantilla que también, si les gustó, acá abajo les voy a dejar el enlace para que puedan, por favor, puntuar mi plantilla en el marketplace en la cual la adquirieron. No es nada, no es más. Agradezco mucho su tiempo. Que tengan un excelente día.